¿Cómo está, señora? ¿Bien? Sí, muy bien. Bueno, gracias por venir, Marcela. No, gracias por invitarme. Bueno, Marcela es una de las más reconocidas especialistas en salud que hay en Córdoba, en periodismo que habla sobre salud y se escribe sobre salud. Y quiero preguntarte básicamente primero por estos brotes sobre el dengue y sobre el sarampión, sobre los dos temas. Bueno, lo que tienen en común es que son dos enfermedades que están volviendo, digamos, en el caso del dengue, no solo al país, sino también a Córdoba, y en el caso del sarampión, bueno, al país. Pero también tienen diferencias. En el caso del dengue, es lo que está en este momento preocupando bastante en Córdoba, porque es una enfermedad que hasta el 2009 no generaba epidemias, o sea, había casos aislados, básicamente producto de casos importados, o sea, gente que viajaba a lugares donde hay circulación de este virus, se adquiría la infección, llegaba acá, le picaban los mosquitos y tenía dengue. Hasta 2009 no fue un problema, había pocos casos, 7, 8, 10, no pasaba de eso. En 2009 fue la primera gran epidemia, que arrancó en el Chaco y que después se expandió por todo el país. Y a partir de ahí, el tema es que han vuelto a haber no solo casos, sino epidemias en Córdoba. Hubo otra en 2013, otra en 2015 y la de 2016, que fue la más importante de todas, a pesar de que tal vez la que más prensa tuvo, la que más temor y preocupación generó en la población fue la de 2009, porque era nuevo. La de 2016 tuvo 826 casos, si la memoria no me falla, en tanto que la de 2009 había tenido 150 y pico, no llegaba a 160. Ahora, ¿qué pasa? Córdoba y la Argentina se han convertido, por todo esto que tiene que ver con la tropicalización del clima, de que hay mucha humedad, mucho calor, el calor que se extiende, en un país donde, si bien no es endémico el dengue, como pasa en el Caribe o en el norte de Brasil, o bueno, o en Brasil en general y otros países, como Venezuela o los que están más al norte del continente, ahí está todo el año. Hay dengue a lo largo de todo el año, justamente por las condiciones climáticas. Nosotros no. Nosotros no, lo cual es por un lado una ventaja y por el otro una desventaja. ¿Qué pasa? Acá tenemos dengue, o el riesgo de dengue es básicamente siempre a comienzo de año, a partir de febrero o marzo, siempre empieza a partir de un caso importado que se contrae justamente en estos lugares donde está circulando todo el tiempo, y después a partir de ese caso importado, como tenemos el mosquito, el Aedes aegypti, que es lo que es imprescindible, digamos, es el vector que transmite la enfermedad, claro. Es así como se generan los brotes. Marce, ¿y es normal que haya, por ejemplo, como se ha dado estos días en Córdoba, casos autóctonos en un solo barrio? Normalmente empieza así, porque eso es justamente un brote. A partir de un caso importado de alguien que viaja y que vive o trabaja en determinado lugar, a esta persona, como el índice aédico, además, ¿qué significa? ¿Qué es este índice aédico del que se habla? Esto habla del porcentaje de viviendas de una determinada ciudad, que en el caso que estamos hablando es de la ciudad de Córdoba, donde hay criaderos del mosquito. No es donde hay mosquitos, porque mosquitos hay en todos lados, como sabe todo el mundo, que realmente todos los días a todos nos pican. Estos son los criaderos. Cuando ese índice es más de 5, o sea, cuando hay más de 5% de viviendas que tienen criaderos, el riesgo de que se produzca un brote, lo dice OPS, lo dice la OMS, no lo estoy diciendo yo, es alto. Acá en febrero el índice fue de 19 y en marzo de 11, o sea, duplica el riesgo. Entonces, ¿esto qué significa? Que viene alguien con la infección, con la cantidad de mosquitos que hay, lo pican y se genera un brote. Empiezan normalmente en un solo lugar. Y de hecho, ¿qué pasa? Los primeros casos que se informaron, autóctonos, o sea, adquiridos aquí en Córdoba sin necesidad de viajar, fueron en ese barrio. Pero ahora también hay gente que vive en otro lado y que solo trabaja en ese barrio. Y eso implica un riesgo de dispersión. Marce, ¿y el sarampión? Con el sarampión lo que pasa es otra cosa, que es que a diferencia del dengue, el sarampión se previene con una vacuna. ¿Y qué está pasando? Hasta el 2000 no había casos autóctonos de sarampión en Argentina. Sí había casos esporádicos que venían a partir de que se habían contagiado en otros lugares. ¿Y ahora qué está pasando? Que a partir, por un lado, de los movimientos antivacunas, que esto es muy prevalente en Estados Unidos y también en algunos lugares de Europa, y también de situaciones puntuales como lo que está pasando en Venezuela, posiblemente por falta de vacunas o falta de acceso a esas vacunas, se han generado muchísimos casos y a partir de la gente que viaja se vuelve a reintroducir.
¿Por qué? Porque siempre, por más que hay vacuna, nunca se vacunan todos los que se tienen que vacunar. Y además, entre los que se vacunan siempre hay un pequeño porcentaje que no hace inmunidad, con lo cual todos los años va quedando una cantidad de lo que se llama susceptibles, que se pueden contagiar. Marce, ¿es correcto la acción que está desplegando el gobierno provincial en este sentido para combatir esta situación? Estamos en el caso del En el dengue. caso del dengue y en el caso del sarampión, veamos qué hace la provincia Vamos y si primero está bien con el lo que hace. sarampión. Lo que tiene que hacer la provincia y el país es vacunar. ¿Y esto qué significa? Todos los chicos hasta 12 años... Te pregunto por Sí. eso, porque hubo quejas sobre las vacunas del Sí. Ministerio de Salud, después salió el Ministro de Salud a relativizar Sí, eso. hubo un comunicado de los jefes de inmunizaciones de 23 de las 24 provincias advirtiendo que estaban faltando vacunas. Yo lo chequeé en Córdoba, me aseguraron que son otras las vacunas que están faltando, no es la triple viral y la doble viral, que son las que sirven para inmunizar contra el sarampión. En principio, esas estarían disponibles. Está perfecto. Los faltantes pueden ser otras. Está bien. Lo que hay que hacer es vacunar. Entonces está bien que se hagan campañas recordando que todos los chicos a partir de 1 año tienen que certificar una dosis y los mayores entre 1 y 4 años una dosis, después de los 5 años 2 dosis. Y los mayores, de los que nacieron después del 65, como nosotros, ya no tenemos que certificar nada. Se supone que estamos inmunizados. ¿Y con el dengue? Y con el dengue, bueno, como dije antes... ¿Hay campañas, no campañas? Hay relativas campañas que están demostrando ser insuficientes porque otra vez volvemos a correr detrás de los casos. El tema es contra el dengue, no hay vacuna y lo único que se puede hacer, o sea, no hay una vacuna disponible y efectiva. Hay vacunas en investigación, pero no están, digamos, no son generales. Lo único que se puede hacer es combatir el mosquito. Y es lo que estamos haciendo mal. O sea, en tanto haya mosquitos, va a haber dengue. Por esta situación que explicaba antes, del cambio climático, de los viajes y de que el mosquito está cada vez más adaptado y bajando más en el país. Entonces, todo lo que se haga para combatir el mosquito es poco. Y acá hay una responsabilidad de los estados nacionales, provinciales y municipales que tienen que difundir la información, pero también en el caso de los gobiernos locales se tienen que ocupar de desmalezar, de mantener todo lo que tiene que ver con el saneamiento ambiental y cada uno en su casa también evitar los posibles criaderos porque el mosquito es básicamente domiciliario. En este caso, en la ciudad de Córdoba, que es donde estamos, la municipalidad hace los deberes relativamente a medias o concretamente a medias, ¿no? Porque malezas, lugares sucios, basurales a cielo abierto, que me parece que debe ser... son todos focos infecciosos. Y todo eso contribuye porque si bien el mosquito se cría, se multiplica en cualquier recipiente que pueda acumular agua, crece, o sea, el adulto se oculta y está muy bien, está como en un hotel en los lugares donde hay malezas. Entonces, los gobiernos locales, desmalezar y saneamiento ambiental. Cada uno en su casa, ocuparse de que no haya potenciales criaderos. De otra forma, no hay cómo darle. Escuchamos la pregunta de mis compañeros. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te pregunto por la fiebre amarilla. Muchos argentinos, muchos cordobeses, les tocó viajar, por ejemplo, a Brasil, donde, bueno, acá en Argentina se encargaron de concientizar sobre esta situación. Te pregunto puntualmente, ¿hubo un error en la comunicación? Porque en un momento dio la sensación como que todo el mundo se iba a cualquier parte de Brasil, debía vacunarse. No había vacunas, después en los vacunatorios totalmente llenos. Se falló en la comunicación, se falló por ahí en proveerse de esta vacuna para poder ir luego a Brasil. ¿Qué crees que puede haber fallado por toda esta situación? Y posiblemente un poco de todo, porque en realidad en Argentina no es una obligación la vacuna de la fiebre amarilla para viajar a determinados países donde hay circulación de este virus. Pero sí es una fuerte recomendación. ¿Eso qué quiere decir? Que no te van a exigir el certificado para salir del país o para volver a entrar de determinados países, pero sí se está recomendando en función de que hay brotes importantes en determinados lugares. Posiblemente no fue tan claro precisar para qué lugares, o sea, el mensaje oficial, y me refiero tanto a la nación como provincia, precisar para qué lugares realmente es necesario para protegerse, porque, por ejemplo, toda la costa de Santa Catarina, Florianópolis, no lo requiere. Esto se supone que es un mosquito más selvático, que
no está normalmente tan urbano, pero sí ha avanzado, por ejemplo, sobre Río y sobre poblaciones de San Pablo, o sea que debería haber sido sí más claro el mensaje. Bien, ¿qué tal, Merce? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? En el caso del dengue, para este año, bueno, hay, si no me equivoco, son 11 casos autóctonos. El año pasado salió un informe que, bueno, vos lo escribiste, en donde se representaba que había un 120% de crecimiento, por ejemplo, de la sífilis en Córdoba. Hoy en día tenemos en todas las portadas la alerta del dengue, pero realmente, por el conocimiento que vos tenés, ¿cuáles son por ahí las cuestiones de enfermedades de riesgo con las que más alerta o que más se están propagando en nuestra provincia y se debería hacer como una fuerte campaña? Es que no es o lo uno o lo otro, son las dos cosas, o todo, o sea, Claro. porque en realidad lo que debería prevenir un Ministerio de Salud o las autoridades sanitarias es que la gente se enferme. Lo que tiene que buscar el Ministerio de las autoridades sanitarias es que la gente esté sana. Y la gente se puede enfermar de dengue, de fiebre amarilla, de sarampión, de gripe, que ahora justamente hay que vacunarse, los que corresponde, y también de sífilis y de otro tipo de enfermedades. Pero en Córdoba, ¿cuál sería el pico de crecimiento que has visto en este tipo de enfermedades? Es que no sería oportuno, digamos, no pasa Claro. por ahí el tema, porque es una cosa y la otra. Claro. Para no contraer sífilis y para que tampoco haya sífilis congénita, que es una vergüenza que siga habiendo Claro. sífilis congénita, lo que hay que hacer es promover el uso del preservativo, digamos, y además el control de embarazo, justamente para que si la mujer embarazada tiene esa enfermedad, con un simple antibiótico su hijo no contraiga la enfermedad y tenga secuelas que pueden ser realmente devastadoras. Claro. Entonces, no se puede decir, porque es una cosa y la otra. En salud no podés estar previniendo una enfermedad y olvidándote de la otra. Claro. Porque si no pasa lo que pasó en el 2009, que atrás de la primera epidemia grande de dengue que tuvimos la de influenza A con toda esa cantidad de muertos que hubo. En salud es esto y también lo otro. Sobre el tema de la sífilis, Marcela, me da la impresión de que el gobierno siente como está culpógeno y vergonzante, ¿no? Porque es como si se quisiera esconder esto. Yo me acuerdo cuando vos escribiste esa nota que había intranquilidad. Bueno, yo les cuento a ustedes que Marcela generalmente su especialidad es intranquilizar a los pacientes. Y en algunos casos le decían la ministra Fernández, en algunos momentos porque conoce mucho el tema, sabe mucho de salud pública y ese era el tema. ¿Qué pasa con los gobiernos? ¿Por qué quieren esconder este tipo de cosas? Un detalle, que me decía el ministro, no sé, pero que había un ministro que me decía la araña pollito, eso me consta, chiquitita y ponzoñosa. Sí, después te digo quién. Bueno, lo que pasa es que en realidad da la impresión de que las autoridades sanitarias, que lo que deberían hacer es informar a la población qué está pasando para que la población tenga la información que necesita para prevenir, digamos, para poder mantenerse sano. Parece que si admiten que existe un determinado problema, que a veces sí tiene que ver con ellos y otras veces no tanto, digamos, o sea, siempre hay una responsabilidad, si quieren, el mensaje, pero a veces, bueno, hay cosas que pasan, digamos. Si se reintroduce un virus no es solamente culpa de las autoridades sanitarias. Parece que sí, que consideraran que es una mancha o que políticamente les va a generar problemas. Se olvidan que es información pública, se olvidan que la gente tiene derecho a saberlo y se olvidan que solamente informando a la gente va a saber qué necesita hacer para no contraer esa enfermedad. Sí, es complicada la dinámica. Y con eso, de todas maneras, te digo algo. En la última nota que yo hice, que no hace mucho, fue creo que en noviembre, diciembre, a diferencia de lo que pasaba antes, que un poco la actitud era más bien ocultar y tratar de no informar qué era lo que estaba pasando con la sífilis, ahora me parece que finalmente empiezan a tomar el toro por las astas con algunas actividades que tratando de llegar a la población para que saquen esa idea de que la sífilis era una enfermedad del pasado, es una enfermedad que ha vuelto, está generando problemas. Y bueno, para que la gente se teste, porque después el tratamiento es sencillísimo y baratísimo, son antibióticos. Marce, la última, pues sé que tenés la agendita apretada. Y es una pregunta casi de servicio y casi obvia, pero
¿Hay países en riesgo, peligrosos para viajar, que necesitan vacuna sí o sí, o hay que tomar alguna prevención? Hoy el tema de la fiebre amarilla yo creo que hay que tenerlo en cuenta en este sentido, dependiendo a dónde vaya uno, porque realmente el brote en Brasil está complicado y la fiebre amarilla, como seguramente sabrán, de los 7 u 8 casos que hubo en Argentina, murieron creo que 3 personas. O sea, tiene una tasa de mortalidad alta y para esto sí hay vacuna. Entonces, lo que me parece es que si uno va a viajar a lugares donde se sabe que realmente está habiendo brotes importantes, creo que la enorme mayoría de los argentinos que se contagiaron, que adquirieron en realidad fiebre amarilla, fue incluso en Ilha Grande, cerca de Río, hay que ponerse la vacuna. Son Ahora menos de bien, 100 kilómetros de Río de Janeiro. por eso digo, así sea por un rato. El tema es que esa vacuna tiene algunas complicaciones, no es una vacuna tan inocua, sobre todo cuando se es mayor de 60 años. Entonces, la recomendación es que si uno tiene 60 años y no se vacunó antes, porque esto da inmunidad con una sola dosis, que se haya puesto uno en algún momento de su vida, y bueno, por ahí es mejor cambiar de destino hasta que esta situación amaine y dejar para más adelante ir a esos lugares. Sí, una cosa, hay muchos cordobeses que van a ir al Mundial. Hay por lo menos movimiento. Rusia no genera ningún tipo de prevención especial, ¿no? Y en Más allá de que cuídense con el alcohol y con la comida. El alcohol, bueno, es un tema. Sobre todo. Rusia en algún momento tuvo, sobre todo después de, digamos, de la desintegración de la Unión Soviética, tuvo un problema importante con el VIH. Honestamente, no sé, ahora hace un poco de tiempo que no me fijo mucho en las estadísticas rusas, me he estado fijando más en las nuestras. Ese sería un tema que, bueno, a ver, además, preservativo siempre. Es así, esa sería la recomendación. Y con respecto a lo que tiene que ver con el sarampión, no solo para protegerse uno mismo, sino básicamente para proteger a los más susceptibles, que son los bebés, a que hasta un año no se pueden vacunar, y entre los 6 meses y el año quedan expuestos porque hasta los 6 meses tienen los anticuerpos de la madre, siempre es mejor darse la doble viral. Perfecto. Y nos quedamos todos tranquilos. Marcela, ha sido un placer tenerte en el programa, ¿eh? Muchísimas gracias. No, gracias a vos.